Lo bendiga. De repente lo Julio. Sí, no, pues. Ok, entonces yo les llamo le hago ese llamado, ojalá sea oportuno en algunos casos. Es decir, no dejen que esto nos alinee. ¿Cómo es? No, nos alinee en un performance, en una cuestión que de repente vaya a haber un choque, ¿me entiendes? Un choque, un impacto, en un impasse. Yo recuerdo que aquí en el Trigal algo que me quedó grabado fue que cuando estábamos viviendo la crisis, ¿se acuerda del 2002, de aquella protesta petrolera, aquella cuestión contra Chávez, el paro petrolero? El señor que vivía aquí en el Trigal trabajaba en la empresa petrolera y ellos fueron uno de los gerentes que vivían aquí, y eso vivieron meses de dificultad y todo parecía como que muy bien, pero resulta que me decía, que me contó la historia, que una tarde el señor, la esposa le dijo, mira, resulta que la casa la estaban pagando, y dice, mira, nos pasaron a legal porque tenemos más de 3 meses vencidos. No. El tipo arremetió contra la mujer, la golpeó, porque tuvo un desorden. Bueno, póngalo al revés también, o sea, cualquier cosa puede pasar. Porque llega un momento en que van guardando, en cualquier momento cualquiera explota, tanto hombre como la mujer. Entonces, yo a veces, esta semana fue, el martes, la arena, el tanque de la gasolina con arena, no tuve el carro desde el lunes, desde el lunes, oye, arena, ahora les muestro la foto. Entonces, la camioneta mía, Arena en el tanque. arena en el tanque, y entonces me robaron una pistola de Yelko que es carísima, y decía ya. Y resulta que cuando llego a la casa me estoy estacionando, Sara y mi mujer, hola amor y tal, mira, tú sabes que el banco no renovó el pagaré y el certificado de depósito, ya va, déjame llegar, deja que me quito los zapatos, cenemos, y después cuando vamos a ver televisión un rato, compartimos de las cosas que hay pendientes. Claro, porque si o el uno o el otro, si apenas usted no sabe cómo viene ella o cómo viene usted cargado de todo lo que traiga, usted no sabe qué cruz trae, ¿me entiende? En ese momento, qué carga, y usted venga y le pone la guinda, ¡plum! Y se cae aquí y termina. No. Bueno, pero volviendo con el tema, por eso es que yo le hice la referencia de la guerra de Yom Kippur, porque ellos se confiaron de que todo estaba bien. Ellos se confiaron que en el canal de Suez hicieron un rampa que tenían hasta 18 metros de altura. ¿Tú sabes lo que es eso? Rampas de arena de 18 metros de altura. Bueno, eso tiene 6. Y me dice 3 veces la altura de eso. Alto, ¿me entiendes? Y aquí venía el canal. Y esto es una rampa. Ningún tanque de guerra va a pasar por esa rampa. Ninguno. ¿Sabe qué hicieron los egipcios? Le metieron de la misma canal de Suez agua a presión, con mangueras de alta presión, con bombas de alta presión, y todo eso bajaron el agua de una vez. Pero la altura de la rampa, a punta de agua. Y lo segundo que hicieron es que vean el video, los rusos le vendieron puentes flotantes. Eso es como un cilindro gigantesco, y con una correa lo abren y quedan 2 tapas. Y plum, queda flotando de una vez. Y se unen con la otra, y por ahí pasaron los tanques de guerra. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Por qué me era muy ilustrativo en la experiencia de anoche de ver la guerra de Yom Kippur? Porque no podemos confiarnos de nuestro enemigo. No. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis las artimañas del diablo. Porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. Como león rugiente, no es león. Él quiere ser como león. Bueno, como león rugiente, pero ruge igual, no, y devora. No. Entonces, eso es importante de nosotros, no descuidar, confiándonos en que en nuestra relación de pareja todo está bien.
porque no sabemos qué pueda estar concursando en el corazón de ella o ella. Por eso necesitamos tiempo para estar juntos y para hablar. Aproveche tiempo para hablar. Ok, entonces por eso hice la acotación de la guerra de Yom Kippur. Ellos se confiaron y tuvieron en peligro no solamente la cantidad de muertos, sino la existencia, porque los árabes no piensan en ellos como, bueno, vamos a recuperar el Sinaí, no, y el otro para los altos del Golán, eso, los altos del Golán. No, era, como muchos han dicho hoy día, desaparecer a esa gente de ahí, que salgan de ahí. Cada quien tiene su posición, no nos toca a nosotros hacer juicio, pero entonces, la otra cosa que quiero señalar esta tarde es, y parte lo saqué del libro y parte lo escribí yo, ha perdido el hombre su identidad hoy día. Ha perdido el hombre su hombría bíblica. Exacto. Bueno, ese es un caso. Nadie puede perder lo que no ha tiene. tenido. Sí. Pero pudiera ser que se ha desgastado en el tiempo. Bueno, yo en el 2014 fui a Italia, 2014, estamos en el 2019. En mayo del 2014 fui a Italia con Raúl. Y nosotros caminando por una X avenida, ya no sé cuál sería, yo veía en una tienda Zara la moda o los vestidos, los maniquí del dibujo de los jóvenes. Yo decía, pero no, ya va, digo, ya va. Esto no, yo no me pongo un traje de esto, ¿me entiendes? Cuando usted se pone a ver muy moderno, pero el hombre tiene un perfil, ¿me entiendes? Vamos a estar claro. Usted, ¿cómo llaman esto a la figura del anticristo? El macho cabrío. ¿Usted ha visto la figura del macho cabrío? Del carnero ese. Cuando usted le ve las manos así, una cabeza de carnero, ¿verdad? Entonces le ve un brazo de hombre y un brazo de mujer. Le ve pechos de mujer, pero pelos de hombre. ¿Sí me entiende? ¿Qué es eso? La figura de un ser bisexual. Bisexual. ¿Me entiende? O sea, tiene la... ¿Y qué hoy día lo que se está mostrando hoy día progresivamente por los años? Sí. Que la mujer pierda aquella feminidad. Y fíjense que el origen, si ustedes buscan en la historia, el origen de la revolución, del feminismo y todo aquello, nació con la revolución nazi. ¿Me entienden? Con el nacionalismo alemán. Por eso muchos le dicen feminazi, lo denominan feminazi. Sí, porque resulta que la obra del satánico Hitler fue tal, demandó tanto que hasta jóvenes de 12, 14 años lo metió a la guerra. Pero entonces la industria bélica, ¿quién la sostenía? Ahí fue cuando demandó de las mujeres su participación. Y llegó un momento en que la participación de mano de obra laboral en la industria bélica de las mujeres fue el 58%, contra 42% de los hombres. Inclusive en Estados Unidos, porque cuando la Segunda Guerra Mundial iba mucho hombre a la guerra. A la guerra. Y en la primera también, la gente eso... Pero el efecto fue en la segunda. El efecto fuerte fue en la segunda. Entonces, porque fue de mayor magnitud y fueron más de 60 millones de muertos que produjo esta guerra. Y un paréntesis, lo increíble de Dios, pues, que justamente después de la Segunda Guerra Mundial dicen que la estadística de natalidad le aumentó el nacimiento de masculino, pues, una cosa monstruosa, pues, cómo cambió la estadística para llenar ese vacío de muerte de hombres que hubo, pues. Ok, pero el problema es que lo que quiero mostrarles es cómo hay un plan concebido. ¿Para qué? Para que el hombre pierda esa visión, porque si no hay en la casa el hombre que muestre una visión de un hombre espiritual, ¿a quién me copio? ¿Me entiendes? El adolescente, ¿para dónde mira? La televisión, el chat, la cuestión, la figura deportiva o artística. Pero es que en la casa no hay un modelo que ver. Y si no hay un modelo que ver, no hay un padre que sea un ejemplo, entonces ¿por dónde miro? Primero el macho machote, que se abandona, tiene varias mujeres y va acabando con el matrimonio de dos. Y entonces dijo que se cría bajo ese aspecto, el 70% de eso que vamos a
progresivamente, entonces el macho machote en el tiempo se va convirtiendo en la hembra, la machita, la mujer, el feminismo, pues, el homosexualismo, pues, es todo un plan para acabar con la familia. No quiero, hermanos, que ignoréis las artimañas del diablo. Son cosas que van socavando, como lo que veíamos en los años 80, cuando los periodistas nos daban charlas acerca de lo que venía en el futuro con la fibra óptica. No había fibra óptica en los años 80, ¿me entiendes? Pero ellos ya sabían que en Japón se estaba desarrollando eso. Y mostraban videos de cómo en Japón sótanos de 6, 7 pisos para abajo, que era totalmente oscuro, simplemente con un hilito podía darle iluminación al cuarto, ¿entiendes? Pero eso era lo que llaman la fibra óptica. Bueno, pero resulta que con la fibra óptica venían otras cosas más. Que venía el mensaje subliminal a través de la comunicación. Entonces, por ejemplo, si no hubiese un control de la publicidad, mire, aquí terminamos nosotros comiendo lo que no sabemos que estamos comiendo. Por ejemplo, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, nada más que con el... Oye, a todo el mundo le provoca todo eso, una Coca-Cola. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero eso tiene un mensaje, todo eso tiene un mensaje. ¿Para qué? Usted y yo somos conocidos como masa consumidora, no como seres humanos, sino como masa consumidora. Si eso entra de esa manera, imagínense todas las fuerzas que hay en el mundo. Yo decía ayer que existe el 99% de la población, de los 8.000 millones, supongamos que sea, de la población mundial, está en contra del Evangelio. ¿Está bien? O sea, nosotros no representamos más del 1% de la población mundial. Estoy hablando de que no representa el pueblo, voy a decir el pueblo evangélico, y todavía soy osado, ¿me entienden? Decirlo. No representa más de 800 millones de personas en el mundo. Bueno, esta población, imagínense usted, el 1% contra el 99%. No hay chance. No hay chance. Por eso es que nosotros hoy día tenemos que retomar, como hizo Israel. Están ganando ventaja, hay que retomar las armas espirituales y asumir el rol, ¿me entiendes? Alguien me decía esta semana, pastor, pero ¿por qué el ministerio varonil usted nos llama a los jóvenes? Digo, tiene razón. Como el caso de Pedro y Andrés, que estaba asistiendo, no vino más, que don José. Los jóvenes tienen que estar aquí, de Paul. Los jóvenes tienen que estar aquí. ¿Para qué? Porque ellos son unos que van a entrar en concurso. Ya nosotros estamos de salida, ¿me entiendes? Otros están en el medio, pero estos que van a empezar en el próximo quinquenio a asumir un rol, ¿cómo van a asumir un rol si no tienen un perfil de cómo debe ser su rol? Bueno, van directo al fracaso. Lo más probable es que van directo al fracaso. ¿Cómo van a asumir un rol si no tienen la figura, muchos de ellos, la figura paternal, porque su papá no son creyentes? Vienen a la iglesia, pero sus papás no son creyentes. Y algunos que sus papás son creyentes, pues no tienen el liderazgo espiritual en su hogar que deberían tener. ¿Me entienden lo que va a pasar dentro de 10 años? Bueno, que las iglesias hoy día latinoamericanas le va a pasar lo mismo que le está pasando a las iglesias en Francia, en Italia, en Alemania. Que las convierten en hoteles, en discotecas, en centros comerciales. ¿Por qué? Porque los jóvenes se han ido a buscar otras dimensiones de vida y no la dimensión de vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tuvieron modelos dignos de imitar en el contexto donde se criaron cuando eran bebés o cuando eran adolescentes. No tuvieron modelos. Y hay, doctor, disculpe, hay en la misma sociedad hay algo que muestran al hombre creyente como una persona débil. Sí. Y eso lo transmiten mucho o es muy afectado a los jóvenes porque no tienen una identidad como tal formada. Y eso es lo que lo hacen ellos brincar o ir a otros, irse pues con las personas que lo están... Sí.
Hermano, yo hago el llamado porque, cónchale, yo quiero tener una buena función como atalaya, ¿me entiendes? Como, epa, mire lo que está pasando, por favor. Hablen con los hombres, el resto de hombres de la iglesia y díganle, mira, vengan acá porque aquí nos están hablando de algo que debemos estar apercibidos, debemos estar claros, debemos asumir este rol. Por ejemplo, hago un paréntesis ahorita. Yo les dije a ustedes que quería, y así lo hice, hablar con la hermana Sara para pedirle que nosotros como hombres del reino vamos a asumir la enseñanza en la iglesia en el primer trimestre del próximo año. Ya no es el último, es el primer trimestre del próximo año. Entonces ella decía, ay hermano, usted sabe lo que está haciendo, pastor. Venga, toda esa negativa, ¿por qué? Claro, porque tradicionalmente no ha sido así. Porque usted, ¿de dónde vas a sacar hombres si cada vez que llamo no hay? ¿Me entiendes? Y los que llamo no responden. Es más, dijo la asistente que vino con ella, y los que hay lo hacen mal. ¿Con qué argumento? Pastor, lo estoy diciendo porque usted es el pastor, pero no porque, o sea, ¿cómo decir? Usted está loco, usted se está metiendo en un paquete que usted no sabe lo que está haciendo. ¿Me entiende? Pero vuelvo y repito, si nosotros no tenemos un reto, no tenemos un norte, este grupo va a ir menguando progresivamente. Si nosotros no le decimos a Dios, heme aquí, así dijo el profeta, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí, heme aquí, yo estoy dispuesto. Si no lo hacemos, ¿verdad? Yo le dije a ella, no, es que yo no lo voy a zumbar a ellos porque es zumbar. No, si usted tiene los talleres que son adecuados para enseñarles pedagogía o para decirles qué principios deben tomar, bueno, está bien. Es más, les dije yo, ellos no van a enseñar lo que quieran, ellos van a enseñar un material que yo les voy a dar. Y yo me voy a reunir con los elegidos para prepararles, para enseñarles el material que van a enseñar. Claro. ¿Me entiendes? Porque es un experimento osado, ¿me entiendes? Pero vamos a romper un paradigma y vamos a asumir el paradigma bíblico, que el hombre es el que debe enseñar en la escuela dominical. Pero mire, es que las ramas tienen temas que no puede tocarlo el hombre, ¿me entiendes? Le digo, bueno, ese tema no lo vamos a tocar. No, tranquilo. Pues tampoco la mujer tiene temas que No, porque las damas le dan clase a damas, ¿me entiendes? Pero nosotros vamos a irrumpir en no solamente... Pero es que el grupo de los hombres son 8 y siempre ha sido 8 y no vienen más de 8. ¿Tú me entiendes? O sea, un grupito, agárrense un grupito de 8 y entreténganse ustedes ahí, porque ustedes realmente no... Pero pastor, usted está hablando para enseñarle a las mujeres. Sí, A la todo. iglesia. Bueno, a todos, porque Dirección. la palabra lo dice, que las ancianas enseñan a las jóvenes. A las jóvenes. Digo, ya va. Pero el hombre es cabeza de toda mujer. Vamos a estar claros. Y en esa autoridad es la que me estoy basando para enseñarle a todos. Inclusive se pusieron así como el gato. Cuando le dije que vamos a enseñar. No, pero los adolescentes no los toquen porque por fin tenemos 14. Digo yo, no, es que vamos a tocarlo todo. Ya todo el mundo. Yo pienso que una de las cosas importantes también que de la identidad que dice usted también es la identidad en Cristo. Porque una de las cosas que pasa en la iglesia también es que mucha gente se va porque pone los ojos en hombres. Entonces todo hombre, por más que quiera, es imperfecto. Entonces la identidad de verdad que no está bien afianzada es la identidad en Cristo. Porque si uno pone los ojos en pastor, lo que sea, en algún momento es hombre. O sea, no hay perfección en él, sino en Cristo. Entonces por eso yo pienso que esa es también la razón principal de por qué los jóvenes o la gente se van de la iglesia. También. Sí, no. Tienes razón. Bueno, tienes razón, pero va preso. Porque, ¿qué pasa? Cristo es un modelo para algunos utópico. ¿Quién va a llegar ahí? Pero Pablo, como estaba claro con ese concepto, él habló, bueno, imítenme a mí, que estoy aquí con ustedes. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Que no les gusta porque soy chiquito, es porque tengo algún problema en la vista,
como no puedo estar en todas las iglesias, miren a los que están en su iglesia y copien, imiten su conducta. Porque cercanos a nosotros tenemos modelos, que son imperfectos. Totalmente de acuerdo, somos imperfectos. Pero hay un modelo por lo menos que refleje a Cristo, que se asemeje más a Cristo. Cristo es nuestro modelo, o sea, estamos claros. Claro, pero en una iglesia nunca se puede tomar como un punto de referencia a un hombre. Totalmente desacertado. ¿Sí? Claro, tiene que tomarlo. Vea la Biblia. Pero en el momento que ese punto de referencia de... Si no tienes en la iglesia un Falla. modelo que refleje a Cristo, hay que cerrar ese Bueno, claro, Lo que pasa es que en la escuela bíblica dominical tú tocas temas son más personales. que no es como una prédica, pues, que habla el Señor a través del pastor. En la escuela bíblica dominical son temas que tú adaptas al día a día, pues, para hacerlo, digamos, interesante y que la gente... La escuela bíblica dominical es como una etapa antecesora al sermón, pues. No es un discipulado, es tú llamar la atención de la gente de la iglesia para que entonces se quede en el... Lo que pasa es que lo que yo veo es que las mujeres a lo mejor tocan sus temas de una forma más de ellas. Más didáctica, más pedagógica. Didáctica de ellas, no sé, usarán palabras, qué sé yo. Mire, el punto mío es el siguiente. Que hay que asumir un rol que progresivamente el diablo está desvaneciendo aún en las iglesias. No solamente lo ha desvanecido en la sociedad, es que el único fortín que le falta por socavar es la iglesia. Y cuando se pierde la figura del hombre bíblico, el líder espiritual, la cabeza de hogar, el modelo, bueno, entonces ya listo, ¿me entiendes? Ahí vendrá el fin, la apostasía y vendrá cualquier otra cosa y vendrá... Eso es lo que yo quiero levantar como esa muralla de resistencia, es decir, no, aquí no. Aquí Dios todavía tiene hombres que tienen el valor de asumir la hombría bíblica en este tiempo, a pesar de que estamos en el tiempo que tiene. Por ejemplo, ¿me entiendes? Sí, como tú dices, nuestro modelo es Cristo, pero ellos no lo ven, ¿me entiendes? ¿A quién veo que se parezca a Cristo para más o menos para ir... ¿Me entiendes? Tienes ateo. O cómo se acerca a alguien que no es creyente, que no ve un modelo. Entonces, tienes a tu padre, tú conoces a tu padre, es tu padre un modelo, entonces yo voy siguiendo el modelo de mi padre. Tienes al diácono, tienes al pastor, tienes modelos cercanos que te pueden dar una... ¿Me entiendes? Ahora, si nuestros jóvenes no ven esos modelos en la iglesia, sino que el diácono se fue con la mujer de Pedro, el pastor se divorció, el otro... Oye, sí. Ahí sí está apareciendo. No. Hay un discipulado que se llama Metamorfosis, no sé si usted sí ya lo vio, hay una historia de un muchacho que el papá siempre le estaba predicando. Por él un rebelde se fue a la milicia, duró tiempo fuera y en esa el papá murió. Vino el sepelio del papá. Y ahí estaba predicando el pastor donde su papá se congregaba y comenzó a hablar de Cristo. Y el muchacho comenzó a llorar y aceptó al Señor ahí porque él dijo, oye, yo pensé que estaba hablando de mi papá y estaba hablando de Cristo. O sea que sí tiene que haber un modelo, Claro. ¿verdad? En el cual uno se pueda fijar. No, y es posible, mire, ¿se acuerdan que los hijos, los que han sido ya, tienen padres grandecitos, dicen, los hijos cuando eran pequeños decían, sí señor, o sí papá. Para eso ya va. Pero cuando llegan a los 12 años, 13 años, cuando empiezan los teenagers, ¿qué pasa? Ya va. Mira, déjame decir, yo pienso que entonces empiezan los argumentos. ¿Por qué me miras así? Y después, cuando ya llegan a los 15, 16 años, empiezan a cuestionar la conducta del padre, ¿no? Bueno, a mí no me parece que... Y ahí viene la etapa esa peligrosa de los teenagers, la rebeldía. Pero que eso es ahorita porque yo no me atrevía a cuestionar a mi mamá. A decirle a mi mamá ya va, no. A decirle a mi mamá ya va, me iba a buscar dónde estaba. Y No estoy hablando de hace unos años. No estoy hablando hace un poco, hace unos No años. existía el ya va. Sí, no existía el ya va. Entonces, la pregunta, vuelvo a la pregunta. ¿Ha perdido el hombre su identidad? Su rol dentro, Sí, claro que sí. su rol dentro del hogar. ¿Me entiendes? Pensamos que esta barca va a un buen puerto seguro simplemente porque está flotando. Cuidado. Así pensó Israel en Yom Kippur y mira lo que le pasó. ¿Me entiendes? Puede venderse de una ¿cómo llaman eso? Unos rápidos, ¿me entiendes? Y entonces por no tener vista al frente,
podemos pasar por momentos difíciles. ¿Dónde está la hombría bíblica? ¿Cuánto, dice así, cuánto cuesta a la sociedad el estrago que el enemigo hace en las almas, ha hecho en las almas donde hay ausencia de una hombría bíblica? ¿Cuál es el impacto que un padre causa en el hogar? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el impacto? Si igual es que estés o que no estés, eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Me entiendes? Si igual da que tú estés o no estés, eso es peligrosísimo. Oye, no has llegado. Oye, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber un vacío que provoca cuando yo no estoy. Entonces, hago falta en mi casa. Tercero, ¿cuál es la influencia del marido en el matrimonio? Cuarto, ¿cuál es la influencia del hombre del reino en la iglesia? Mire, voy a cortar por los años. Mi iglesia. Voy a hablar de mi iglesia. No hablar de la iglesia de fulano, de Malpica, o de Bertucci, o de Giovanni, o de otros hermanos. No sé qué pasa allá. Les doy la de aquí. Y la última pregunta me quedó dando vuelta. ¿Cuál es el impacto del hombre del reino en la iglesia? Vean el impacto de los hombres del reino en esta iglesia. Impactan. Son un modelo. ¿Me entienden? En la toma de decisiones, en la enseñanza, en el liderazgo. ¿Usted sabe por qué los hombres predican en esta iglesia? Si alguien me contesta bien la pregunta, le doy un premio que tengo. Teo, responde ahí que es lo único de nosotros que ha predicado aquí. ¿Saben por qué los hombres predican en la iglesia? En esta iglesia. Uno, porque cuando no está ausente el pastor. Porque no, es correcto. porque el pastor no ha permitido que las mujeres lo hagan. Porque yo freno a las mujeres para que no prediquen. Porque si no, me pasan por encima. No, en serio, no estoy hablando de broma. A mí una vez se me levantaron mujeres y yo digo, quiero que nos explique por qué usted no permite a la mujer predicar en la iglesia. Pero eso lo dice la palabra, Yo le dije, bueno, yo creo que tenemos que leer varios textos en la Biblia. Pero le voy a decir una cosa, aquí puede predicar cualquier dama, mientras no haya un hombre que enseñe. Pero mientras haya un hombre que predique, oiga y aprenda. Porque el ministerio de la palabra... Pero está claro, aquí hay mujeres que tienen... sobradamente. que tiene con parte qué. de la situación que Dios conoce en las mujeres es que en el momento que le da la patica, el amor se monta encima y cuesta un cuchillo en la cara de la... A ver quién la baja. No existe. Hermano, miren, no perdamos. Ellas me dijeron que era un machista, que era... No, hermano, no, por Dios. Jamás. Yo no soy machista. Yo simplemente quiero ser un hombre bíblico. Ordenado. ¿Ah? Ordenado. Por ejemplo, sí, poner orden en la casa, ¿vale? ¿Me entiendes? Hay una cuestión... Hay una desformación. ¿Me entiendes? Hay un desorden. Es que no puede ser. Porque dicen que soy celoso. Ya todo el mundo sabe que soy celoso de este púlpito. Y he cometido errores. Pero trato de ser celoso. Porque de aquí se imparte la palabra. Oh, por favor, yo no estoy en contra de que la mujer predique. La Biblia dice, si no hay hombre que predique una dama. Porque Dios va a levantar, ¿me entiendes? A alguien. Pero Dios se va a usar de alguien para predicar. Y son muy usadas. Claro que sí. Pero ya va un momentito. Si no hay, ¿sabe qué me costó a mí una vez llegar a una iglesia? Donde fue el pastor, la señora fue. Esa me quedó así medio. Pero ya va, no es que no había un hombre que enseñara. Hay un hombre que predicara. Bueno, yo tenía que levantar a una mujer. O si no, un joven, y si no, una joven. O sea, alguien tiene que usar Dios porque entonces va a quedar eso acéfalo. En Bailadora hay una que yo llegué. ¿A dónde? En Bailadora yo llegué a una iglesia y oye. Que es una pastora. Yo conozco esa iglesia. Donde yo iba antes era una pastora. Bueno, fíjense, yo una vez estuve aquí, esto estoy hablando de hace 30 años, cuando yo llegué aquí,
comencé una campaña evangelística en Tocuyito, en esa avenida que es anchísima, larga, profunda, ese Tocuyito, que es interna, no me acuerdo cómo se llama ya. Y me llevó un misionero, La Honda, La Honda, ahí, esa calle anchísima que va hasta el final. Y entonces ahí, en un recodo de esa avenida, yo prediqué ahí una campaña de 3 días. ¿Y quién era la pastora? Una hermana X, no voy a decir su nombre. ¿Me entiendes? Hay que tener mucho cuidado en eso, hermano. Mucho cuidado. Benditas sean todas las damas de la iglesia, bendito sea el ministerio de las damas. O sea, no, eso es algo increíble. Yo alabo a Dios por las damas, porque queríamos nosotros. Pero ya va, cada cosa en su orden, ¿me entiendes? Y lo que no quiero es que nosotros seamos hallados faltos en cuanto a lo que debimos haber hecho, no lo hicimos. Nuestros hijos nos están mirando a nosotros. Y nosotros estamos llamados a ser modelos. Tú no tienes hijos, pero tienes sobrinos. Tú no tienes hijos, pero tienes nietos. Tienes alguien cercano que te está mirando, ¿me entiendes? A eso me refiero. Ahora, desmontar ese esquema que ya se ha montado durante tanto tiempo, no es fácil. No es fácil. Pero alguien tiene que empezar. Y por algún lado tenemos que empezar. Porque si no, entonces, bueno, nos rendimos. Pues que pase lo que sea y que hagan lo que quieran. No puede ser. Por lo menos mientras yo sea pastor, no es que me sobre el tiempo, pero yo quiero invertir parte de tiempo en lo que creo. Y que creo que se debe hacer. El esquema para desarrollar entonces el ministerio de hombre del reino es, en primer lugar, fijar objetivos. ¿Qué dije el objetivo primario? ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo primario? Bueno, no, yo voy a decir otro, anterior a eso. Se lo dije creo que en la segunda reunión se lo dije. ¿Cuál es el objetivo primario que nosotros debemos, ¿cómo se llama? Asumir. Una meta. Sí, la meta, pues. ¿Cuál es la meta? Mire, les digo esto. El primer objetivo que tengo en la mira es mi carne, mi propia naturaleza. Si yo no entiendo que tengo un enemigo que comulga conmigo, que anda conmigo, entonces estoy como que se llama, apuntando de no debo. ¿Cuál es mi carne? Bueno, vamos a buscar algunos textos para que entendamos más o menos lo que estoy tratando de decir. Les invito a que busquen Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Alguien ayúdeme en esta lectura. 5, 17 al 21. Ajá, Pedro. Y otro que busque en Romanos capítulo 7, versos 14 al 23. Ok, Paul. Y uno más que busque, hay 6, pero voy a por el tiempo ya voy a ceñirme a un tercero, pero hay 6. En Timoteo capítulo 3, versos 6 al 9. ¿Timoteo cuál? En primera de Timoteo 3, 6 al 9. Creo que en primera de Timoteo, no, en verdad que me equivoqué aquí, no puse primero o segundo, debe ser primera de Timoteo. Que habla del hombre viejo, ¿no? Y si no, es en segunda. Requisito de los diáconos. No. Pero es segunda. El carácter de los hombres apóstoles. Sí, es Segunda de Timoteo. segunda de Timoteo. Ok. Fíjense esto. ¿Cuál tenía tu Pedro? Gálatas 5, 17. Entendamos que hay un autor de las 3 cartas que es el mismo, que es Pablo. ¿Ok? Sabemos ya el perfil de Pablo, sabemos quién es Pablo. Pero miren lo que dice en Gálatas 5, 17 al 21. A ver. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted estará pensando, no, pastor, pero ya va, es que esos eran los hermanos Gálatas, nosotros aquí no andamos en homicidio, herejía, ¿me entiendes? Ya va. Desechemos algunos, Tales cosas, ¿verdad? Desechemos algunas, pero vamos a desechar homicidio. Pero le voy a decir una cosa, ¿verdad? Óigame bien esto, para que entendamos el término hebreo de no matarás, que es lo que se nos viene a la mente como homicidio. Pero hay un libro que se llama El Didajeo, que es una extracción de la verdad en la Torá. En este libro, que es para los judíos, que no lo manejamos nosotros, pero llegó a mis manos, cuando hice un estudio acerca de los 10 mandamientos, dice que el homicidio no implica sencillamente el quitarle la vida a alguien, sino todo lo que represente la vida de alguien. Como por ejemplo, su imagen, su testimonio. Cualquier cosa que yo diga o haga que afecte la vida de mi prójimo, eso es homicidio. Estoy en curso en homicidio. A eso lo penaliza ese mandamiento, lo que es el sexto mandamiento. No matarás. Pero bueno, sacamos eso. Dice ahí, leí bien, oí bien, Pedro, contienda, disensiones. Esas son cosas más comunes. Que contienda, disensiones, herejías. Esas no, vamos a eliminarlas. Porque envidia, por ejemplo, ¿me entiendes? Que pasa cerca como que entendible dentro de nuestra sociedad. Ya va, me digo. Yo no tengo por qué desear lo que otros tienen. Yo estoy conforme con lo que Dios me ha dado. Sea mucho o sea poco. Pero yo tengo que estar satisfecho con lo que Dios me da. Sí, y agradecido. Yo hoy tengo abundancia de comida, pero yo cuando empecé mi matrimonio, vivíamos alquilados. Y nunca daba, y en otra época, estoy hablando ya hace casi 30 años, los presupuestos no llegaban. Y si trabajaba el uno, el otro no tenía trabajo. Y si trabajaba el otro completaba. Y así íbamos. No era fácil, no fue fácil al comienzo, para nada. Pero nada teníamos que ver con el vecino. ¿Me entiendes? Ni nada teníamos que ver con el hermano. Si Dios nos dio la arepa, nos comemos la arepa en paz. Pero a veces se cuela en la mente de eso. Y queremos tener lo que vemos que otros tienen. Por eso no te alegres. No te pongas bravo por lo que otro es prosperado, sobre todo cuando ves el impío que prospera, dice el salmista, ¿verdad? Porque en cualquier momento será arrebatado esa riqueza que él tiene. Dios dice que hasta no te molestes, pues, porque no vaya a ser que Dios se complazca y para tratar tu molestia no le haga nada, deja que triunfe, pues, porque tienes una molestia malsana, vamos a decir. Entonces esas cosas nos afectan, cuidado. Por ejemplo, ahí dijo la palabra maledicencia. Eso es maldecir con la boca, ¿no? O sea, hablar un lenguaje soez, un lenguaje impropio. Tenemos que tener cuidado que nosotros no podemos tener ese lenguaje en nuestro hogar porque nuestra esposa está viendo el lenguaje. Cuando éramos con un lenguaje común o vulgar, un común es la palabra coino, cualquiera lo dice, ¿me entiendes? Pero ahora ya no somos comunes, ahora somos santos. De tal manera que la palabra que nosotros hablemos en nuestro hogar no puede ser una palabra que nuestros hijos puedan decir, mira papá con lo que salió. Entonces hablo de despojarse, empezar por nosotros, de decir esos deseos que nosotros sabemos que los tienen, a lo mejor no lo saben otros, pero Dios lo sabe. ¿Me entiendes? Que es el juez, pues, ¿me entiendes? Que es el juez. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y si se viene,
Y si vienen esos pensamientos, porque no puedo decir que no hayan venido, pero si vienen como dardos de fuego, entonces tenemos a quien acudir para que no nos incendiemos. Claro, tenemos a quien que sea oportuno socorro. No, porque hay varios así como celos, pleitos, tiras, Sí. contiendas, eso... Que uno puede decir, bueno, voy a desechar esas cosas horribles que no son parte, pero hay otras que se cuelan. ¿Me entiendes? Y entonces tengamos celo por un hijo, por el otro, o tengamos, ya va. Nosotros, hay cosas que nosotros debemos entender que comulgan en nuestras vidas, las cuales debemos ir progresivamente desechando. No toqué un pasaje, no, así que está, en Colosenses capítulo 3, creo que es el verso 5 y el verso 12. Dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Y eso se lo dice a la iglesia. ¿Sí me explico? Se lo dice a la iglesia, o sea, dice, lo terrenal en vosotros, y señala varios sustantivos como los que estaba señalando Pedro. No, libre a su madre y algo del homicidio. En 1 Juan, fíjese lo que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicidio. Ahí está, es lo que te dice. Y saber que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ir. Usted sabe cómo yo veo a la perrita que está en mi casa, ¿no? Que a veces la veo así y viene y se sacude como cuando los que bañan. Se sacude el perro cuando uno lo baña, que se saca el agua. Bueno, así tenemos que estar nosotros sacudiéndonos ese montón de cosas que la atmósfera, óigame. Yo muchas veces he criticado a los hermanos que todo es pecado, que toda la atmósfera es pecado. No, pero es que es verdad. Todo lo que está alrededor de nosotros nos asedia a nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar mosca, abierto, despierto, sobrio, ceñido los lomos de vuestro entendimiento, en fin, como lo dice la palabra, de diferentes formas. De decir, bueno, yo quiero ser verdaderamente, Señor, un hombre que te honre. Yo quiero ser un hombre que sea un digno ejemplo para los jóvenes. Yo quiero ser un hombre que sea un ser que mi esposa admire, no por lo bello que soy, sino por mi vida espiritual, ¿me explico? O sea, la belleza no radica en la parte física o lo atractivo, sino que ella diga, wow, mi marido realmente tomó las cosas en serio. Así sí. ¿Sí me explico lo que quiero apuntar? Okay. El otro pasaje, ¿cuál era? Romanos 7, 14, 23. Dice, Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ok, entonces clama y dice, miserable de mí. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque el hombre interior es el alma, ¿me entiendes? Y el hombre exterior es el cuerpo. Y dice que el cuerpo tiene una ley natural. La ley natural es todo lo que está señalando ahí. La tendencia por el orden genético de todas las miles de generaciones que vienen detrás de nosotros, desde Adán hasta acá, es proclive a lo malo. Pero encuentro esto en mi mente, en mi conciencia, que es mi alma, de decir, pero me deleito en la ley de Dios. Entonces encuentro que hay un choque, como dijo también Gálatas, ¿me entiendes? Que se oponen entre sí para no hacer lo que quisieran. Entiéndase que tenemos nosotros una lucha y nosotros, con la ayuda de Dios, decidimos decir, honrar a Dios, bueno, vamos a vencer. Por eso, ahí sí se aplica lo que el Señor dijo a través de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza de Pablo que tenía para vencer lo que había en su cuerpo,
que le llevaba amarrado, pues, para hacer lo malo, era la única lucha, era miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿me entiendes? Es Jesucristo el único modelo que te lleva a ti a la victoria. Definitivamente. O sea, tú no tienes otra parte para negarte. ¿Y el tercer texto cuál era? Teo. Segundo Timoteo 3, del 6, Hombre, ¿hasta dónde era? al 9. Al 9, ajá. Porque de estos son los que se meten en las... porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Juanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Ustedes conocen esa historia? No. Alejandro y de... Sí. Bueno, esa es tarea. Lo que quiero mostrarles en este pasaje es que no está muy enfocado en cuanto al contexto que estamos hablando, porque estoy hablando de lo que hay en nosotros. Pero miren esto, una de las cosas que más gravita en la sociedad cristiana es cuando los pastores o los líderes son elogiados, son ensalzados en demasía. ¿Me entiendes? Porque, bueno, de alguna manera piensan que son usados. Cuidado con eso. Porque de esas cosas, bueno, usted entra por YouTube y encuentra cualquier cantidad de casos de corrupción dentro de las iglesias. De corrupción de hombres. Cuando usted comienza a asumir un rol espiritual y un rol, ¿me entiende? Hermanos, por favor, nunca nos olvidemos de la experiencia de Yom Kippur. Nunca pensemos que ahora porque estoy siendo usado por Dios o porque asumí un rol, ¿me entiendes? Voy a estar, como decir, exento de que los ataques vengan sobre mi vida. No, señor. Pero más bien, ten cuidado porque aumenta la batalla. No, y no solamente eso. Es que no solamente que aumente. Es que cuando, como dice la ilustración, cuando el árbol entre más grande cae, más daño hace a las matas que están cerca de él. ¿Me entiendes lo que dice? Entre más grande el árbol, más daño hace cuando lo tumba. Y entonces echa a perder las que están debajo de él porque les cae encima. Eso pasa siempre. Muchas veces, aquí hay una hermana que, bueno, dice cosas muy bonitas, pero dice, esto no se parece en nada a lo que yo vivía en la iglesia donde me congregaba. Entonces uno tiene que tener así muy bonita, pero moca. Porque muchas veces todos nosotros nos podemos envanecer. ¿Me entiendes? Sentimos como el pavo. Empezamos. Empieza a esponjarse uno. Y ese es el caldo de cultivo ideal para que el enemigo encuentre un blanco y en cualquier momento. Miren, grandes hombres usados, que uno decía, wow, yo tengo experiencia de los años 80, 90, de los escándalos que hubo en el año 83, en el año 86, a nivel mundial, el Club PTL, Jimmy Swaggart, toda esa cantidad de cosas que eran gente que impactaba a Latinoamérica. ¿Y bien? Chao. Ahorita leía, no recuerdo el nombre, en Estados Unidos, en California, metió un preso a uno porque estaba, creo que abusaba hasta de las muchachas, tenía trata de... México, yo no me grabé el nombre. Es un cristiano en México. Sí, no, creo que en California. Ajá, pero lo que estaba... Y le dieron, tenía premio, le acaban de dar un premio por unos libros y eso fue ahora todo el mundo echando dedos hacia los cristianos. Hermano, mire, Se refiere a lo que fue más o menos. es que el vaquiano ya caminaba por esta trilla, ¿me entiendes? Y ya en la postremería de nuestras vidas dice, mire hermano, le puedo decir esto, cuidado, no dejemos que nos inflame la gente, ¿verdad? Porque muchos de ellos son usados por el diablo para que nosotros nos inflamemos y que nos creamos como que magmati, ¿me entiendes? Con alas de acero, con el muñequito de alas de acero, que nadie nos toca. No, mira, en cualquier momento, cualquier ojo verde, cualquier ojo, ¿me entiendes? Una sonrisa bella y ¡plum!
allá está listo, porque él es un artista del engaño, ¿me entiendes? El diablo. Las artimañas de él son tantas, pero una de las cosas, y yo digo, tanto una mala como una, la mala es la otra. ¿Cuál? El no hacer nada y el quedarnos simplemente como patriarcas ahí ponchados, ¿me entiendes? Rellenados una silla diciendo que aquí hay hombres, pero aquí no hay hombres espirituales. La necesidad de la iglesia no es de que hayan hombres o varones, sino que hayan hombres que asuman el rol espiritual, no que hayan teólogos, sino que hayan hombres que sirvan en medio de la iglesia, que hayan hombres que enseñen en medio de la iglesia, o sea, que asuman el rol. Yo he echado pala aquí, pico y tal, y hermano, yo a veces digo, Dios mío, cuando yo veo esas hermanas fajadas ahí con machete, con escardilla, y yo decía, ¿de dónde están los hombres de esta iglesia? Y estoy hablando de cosas crudas, pues, que hay mujeres que no le tienen miedo a lo que sea. Bueno, el tiempo se nos ha ido bastante ya y vamos a dejarlo hasta aquí. Tengo otros 8 textos que el próximo jueves, Dios mediante, se los entrego. Lo recomiendo para que lo lean, los que puedan bajarlo, los que puedan conseguirlo. El libro Radical de David Platt. ¿Okay? Oremos entonces para... les pido que oren por esto, hermanos, por el reto del próximo año de asumir la enseñanza en alguna de las clases. Son 6 clases, 6 clases donde estarían enseñando por 12 semanas. 12 semanas nada más. Pero vamos a hacerlo de un sistema, un modelo diferente, donde vamos a evaluar semana tras semana cómo haya sido la clase. Va a ser una cuestión desgastante, pero lo hacemos para la gloria del Señor, lo hacemos para edificar la iglesia, ¿me entiendes? Lo hacemos para hacer frente a lo que el diablo quiere hacer en todas las iglesias, ¿entiendes? Entonces, para nosotros decir, bueno, nosotros estamos aquí haciendo vallado y haciendo frente para estas cosas. Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, una vez más por tu Espíritu Santo. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias. Sabemos que están aquí porque tú les has traído, Señor. Tú eres el único que inquieta al hombre, ¿verdad? Para venir a escuchar tu palabra. Señor, bendigo en esta hora la vida de ellos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántas necesidades hay de orden físico, laboral, económico. Padre, pero en esta hora claman para que tú abras puertas, Señor. Para que así como ellos te honran, Señor, tú honres la vida de ellos y puedas bendecirlos, Señor. Yo sé que tú no eres deudor de nadie, que tú no tardas en bendecir a aquel que busca de tu conocimiento y de honrarte a ti, Señor. Despídenos con tu paz y no sin antes ponemos delante de ti a los que están enfermos, Señor. Una vez más, Señor, ten misericordia de ellos y clamamos por nuestro país, Señor. Ten misericordia de Venezuela, Padre, y quita, oh Dios, este oprobio, este yugo, Señor, de maldad que tiene agobiado a la vida de los venezolanos, Señor. Oh Dios bendito, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Nos despedimos en paz, bajo la cobertura y en el nombre precioso de tu Hijo amado. Oramos. Amén. Amén. Hola.